Acompáñame, Juan 21, por favor. Juan 21, la semana pasada estudiamos hasta el verso 8 y hoy vamos a estudiar hasta el verso 18, versos 8 al 18. Pero antes de entrar, ¿qué les parece si oramos? Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, en tu casa, juntos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por habernos dado la posibilidad de cantarte, Señor, y decir que solamente tú nos bastas, Señor. Que tú nos das el alimento que es para vida eterna, Señor. Que tú nos das propósito y tú nos enseñas a vivir en este mundo, Señor, esperando la vida eterna, esperando tu manifestación. Aquí estamos, Señor, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Juan 21 y dice verso 9 en adelante. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esta parte que estamos leyendo, estudiando el día de hoy, verso 9 al 18, es la misma historia que comenzamos la semana pasada. Y entonces estamos en este epílogo, en esta escena postcréditos. El Evangelio de Juan acababa en el capítulo 20, ahí versículos 30 y 31, con eso acaban. Ahí está el propósito, la gran declaración de por qué se escribió este libro, este Evangelio, y es para que creamos en Jesús, que es el Hijo de Dios. Pero después de una gran película siempre tienen que venir una escena postcréditos, ¿no? ¿A poco no? Ya se ha vuelto una costumbre. Te quedas 20 minutos viendo letras y letras por una escena de unos minutos. Bueno, esta es una escena postcréditos. Esta es una gran escena, es un gran retrato, es un hermoso retrato de lo que sucede en la vida de un cristiano después de la resurrección de Cristo. Y donde nosotros podemos entender que la resurrección no es un concepto teológico, es una realidad. Y este epílogo nos permite ver qué es lo que hacían los discípulos y cómo Cristo vino a ellos y cómo después de haber muerto en la cruz, después de haber estado sepultado 3 días, después de haberse levantado, se apareció, se presentó delante de ellos para seguirles dando rumbo a sus vidas, para enseñar cosas en sus vidas. Lo que aprendimos la semana pasada fue que necesitamos recordar la misión, y nuestra misión es que somos pescadores y que a veces en el mundo estamos como en una barca, ¿no? Lo que somos, lo que hacemos, nuestros talentos, lo que Dios nos ha dado, es esa barca por la que vamos navegando en el mar del mundo. Pero de pronto nos encontramos con estos discípulos que simplemente fueron a pescar por pescar, y el resultado fue que no pescaron ni una gripa ni nada.
Es hasta que el maestro, hasta que Jesús les dice dónde tienen que aventar la red, que ellos pueden obtener una gran pesca. Y es en ese momento, es en esa circunstancia donde nos quedamos. Cuando Jesús le está diciendo a dónde tienen que tirar la red, es en ese momento que Juan reconoce a Jesús. Y quiero otra vez que entiendas y que nos metamos en esto. Está amaneciendo, toda la noche han pescado, está amaneciendo, se está clareando el día. Y entonces Pedro se sumergió, se aventó de una de las embarcaciones, se fue nadando ahí como pudo. Y entonces cuando los discípulos y Pedro llegan a la playa, se encuentran con esta escena. Vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. O sea, un desayuno galileo. Para nosotros, pues unos chilaquiles bien picositos, 2 huevitos estrellados o arrachera, usted dígame, ¿qué le ofrecemos? Pero ese es el típico desayuno, pan y un pescado a las brasas, ¿no? Y ahí está. ¿Y de dónde sacó Jesús eso? Bueno, pues podemos mirar la figura de Jesús aún resucitado, aún ya en ese cuerpo glorificado como siervo. Lo podemos mirar atendiendo a las necesidades de estos discípulos. Dice el verso 10 que entonces pues ellos están viendo esta escena. Imagínate la fogata, está asándose el pescado ahí. Ellos están llegando a la playa, están pues acomodando las embarcaciones, las tienen que anclar de alguna manera. Han estado jalando una red con muchos peces. Dice que están en eso cuando Jesús le dice, traigan los peces, tráiganlos, lo que acaban de pescar, ¿no? Y muchos dicen, bueno, ¿a qué se refirió Jesús? O sea, les está pidiendo que no completa o qué. Y es interesante esto porque ya había un pez ahí, ya había un pescado ahí. Ya habías ahí para comer. Pero Jesús dice, a ver, de lo que pescaste trae aquí algo. Y entonces dice que subió Simón Pedro y dice que sacó la red a tierra. Eso es interesante porque, como veíamos la semana pasada, no era un viejito Pedro, era un joven bastante fuerte, porque dice que él jaló la red. 153 peces, grandes peces, dice ahí, y aún siendo tantas, la red no se rompió. Y qué interesante porque, a ver, Juan, era importante ese dato, 153 peces, ¿no? Ya tienes, a ver, 1, 2, 3, 4, 25, ay, ¿cuántos iban otra vez? 1, 2, 3, bueno, 2, 4, 6, 8, o de 10 en 10, no sé, en fin. Pero vemos que o sea, Juan pone ahí 153 peces. Y alguien dice, no, espérate, son 154 porque, y el que se estaba cocinando, no, ese no lo cuentes, ese ya lo llevaba Jesús. Y de pronto te preguntarás, ¿esto significará algo? Y a lo largo de la historia, siempre, a veces, nos aproximamos a la Biblia buscando simbolismos más allá de la cuenta, ¿no? Y algunos dicen, no, pues 153. Si tú sumas todos los números que hay del 1 al 17, da 153. Oh, fantástico. Bueno, otro dice, 100 representa a los gentiles, 50 representa al pueblo judío y 3 la Trinidad. Oh, ¿qué significa esto? Que había 153 peces en esa red, nada más. Y es muy probable que era como un récord, era algo memorable. Seguramente los pescadores llevaban una cuenta de a ver quién era el que había pescado más. Y ahí tenían un récord, el récord Guinness de Galilea. Entonces Juan dijo, esto se tiene que saber. Nadie ha pescado de esta manera. Así que ahí deja este número. No sabemos la utilidad que tiene, pero ahí está, 153, exacto, 153. Y la red no se rompió.
La red resistió. Quiero que veas que ya pasó un tiempo, no es automático, se avienta en el agua Pedro, los demás van remando, sacan los peces, sacan los pescados, los tienen que acomodar, tiene que haber algo ahí previo. Y entonces, verso 12, les dice Jesús, venid, comed, vénganse a desayunar, dice otra versión, es tiempo de desayunar. Dice, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Y en este mismo evangelio encontramos dos invitaciones similares a comer con Jesús, a estar con Jesús. Juan 1:39 dice, venid y ved, les dijo Jesús, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Después en Juan 7:37 Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así que los discípulos, quiero que imagines, están en torno a esas brasas, están como callados, saben que es Jesús, pero hay algo distinto en él. Y es cierto porque él es, pero su cuerpo está glorificado. Y eso nos deja ver que, como lo mencionaba la semana pasada, que hemos de conservar ciertos rasgos el momento en que Dios nos dé ese cuerpo glorificado, pero ha de ser completamente distinto, ha de ser diferente. Y ellos sabían que era, pero imagínate la escena, están callados, nadie se atreve, en su corazón saben que es Él, pero no lo ven como era antes. Pero pues imagínate, ¿quién se va a resistir a un desayuno preparado por el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Un gran desayuno. Así que callados, perplejos, no sabían qué hacer, pero pues con hambre y con pan, pues vamos a darle, ¿no? Y entonces ahí están ellos, van a comer. Y entonces dice verso 13 que en algún momento dice, vino pues Jesús, toma el pan y les dio. Y tomó del pescado. Pues ahí están, ¿no? Callados, viéndose unos a otros. ¿Será? ¿No será? Sí es, pero se ve diferente. Y pues nadie se atreve. Entonces Jesús, a ver, está tu pedazo de concha, perdón, de pan, de bolillo. Ahí está un pedacito o sea, coman, anda. O sea, ahí está Jesús haciendo que estén en comunión, en comunidad, ellos juntos, disfrutando eso. Y es bien interesante porque, otra vez, no pierdas de vista que Juan, quien escribió este evangelio, está poniendo a Pedro como uno de los protagonistas de esta historia, porque esta historia habla de Pedro. Y no pierdas de vista cómo Pedro, unos días antes, unas semanitas antes, había negado al maestro. Lo había negado exactamente estando frente a las brasas en el patio de la casa del sumo sacerdote, y ahora estaba en unas brasas frente al maestro y estaba comiendo con él. Esto habla de la reconciliación, de la restauración. No era la primera vez que Pedro y Jesús se habían encontrado después de la resurrección. Era la tercera vez, el texto lo reitera en los primeros versos del capítulo y ahorita en el verso 14 lo vuelve a decir, era la tercera vez. Pero está en una situación muy similar, una situación que le trae muchos recuerdos de cosas que ha vivido con el maestro. Desde Lucas 5, donde está también toda la noche, pasa pescando y no tiene éxito, y entonces Jesús le dice dónde también debe poner la red, y entonces es el momento en el que Pedro cae de rodillas ante Jesús. Hay muchas similitudes, parece como que sí, todo es intencional y Jesús está haciendo algo en la vida de Pedro, pero también en la vida de Juan y en la vida de los otros discípulos que están ahí, Natanael y Tomás. Y los otros dos que no se menciona, que eran los tremendos, estos eran los tremendos del grupo de Jesús. Está haciendo algo en ellos y está recreando esa comunidad, está dejando evidencia de la restauración que produce la resurrección en las vidas de estos hombres. No solo Dios, no solo Jesús produjo un cambio y una transformación a través de 3 años continuos de estar con Él, sino que aún resucitado
con un cuerpo incorruptible Jesús, que puede decir, no, Pedro, no te toco porque me vas a contaminar. No, Él está ahí, Él es el que les hizo el desayuno. Él no solo les hizo el desayuno, les regaló la pesca. Y están ahí. Y el verso 13 nos recuerda también a Juan 13, cuando están celebrando la cena del Señor, la última reunión, la última cena. Nos recuerda eso, como toman el pan, ahora también comieron el pescado. No habla de haber tomado la copa, no dice que dieron gracias tampoco, pero evoca la comunión que tenían antes de que Cristo muriera, y se hace mayor y se hace más clara la comunión que estos discípulos tienen con Jesús. Verso 14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Verso 15, cuando hubieron comido, qué oportuno es el Señor, ¿no? Porque pues si vas a tocar un tema importante, pues después de comer es mejor, ¿no? Si no, se te atora un pedazo de pan y ahí te mueres ahogado. Porque lo que Jesús va a hacer ahora va a tener, sí, así como raro lo que voy a decir, como un enfrentamiento, pero no es un enfrentamiento. Va a confrontarse con Pedro para restaurarlo, para reinstalarlo en el ministerio al que Jesús le ha llamado. Y es un diálogo que está así. Dice, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. O sea, es como cuando te dicen, no te dicen por tu apodo, La Roca. Oye, La Roca, ¿no? Porque ese es el apodo de Pedro, ¿no? No es La Roca. Y te imaginas así, ¿no? Sí, imagínate, estaba bien fuertote, arrastraba toda la red. Imagínate, no le dijo así, le dijo por su nombre propio. No solo eso, es como le dijo, a ver, José Luis Castillo Campos. Dijo, a ver, Simón, hijo de Jonás. Esto es serio, ¿no? Sí, cuando ya tu esposa no te dice mi amor, sino te dice José Luis, es un tema serio, ¿no? Es algo así. Igual tu mamá cuando te decía, a ver, por tu nombre así con todo y apellidos y pedigrí, o sea, es que va a decirte algo serio. A ver, Simón, hijo de Jonás. Y le dice, ¿me amas más que estos? Y lo primero que nos viene a la mente es, ¿quiénes son estos? ¿No? ¿Me amas más que a estos? Le respondió, ahorita lo vamos a explicar, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces Jesús le dice, apacienta mis corderos. Verso 16, volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Segunda vez que le dice por su nombre, que le dice sus apellidos, y le vuelve a hacer la misma pregunta. Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Segunda pregunta, segunda instrucción. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y 3 veces Pedro negó a Jesús. 3 veces Jesús pregunta a Pedro. Y hay 3 oportunidades de afirmar el amor de Jesús a Pedro y de Pedro a Jesús. Juan quiere dejar testimonio de que Pedro fue restaurado, no solo en su relación personal con Jesús, sino que fue restaurado, fue reinstalado en su llamado que Dios le había dado. ¿Para qué? Para ser el pastor, para servirle, como pastor de la grey de Dios. En 1 Pedro 5, versos 1 en adelante, encontramos una exhortación que Pedro hace a los pastores. Y sin duda, cuando tú lees ese capítulo, viene a la mente esta escena, que él la tiene así, mira, grabada acá. Esta escena, Jesús reafirma su amor y su llamado
por Pedro. Pero ¿cuál es el sentido de esta pregunta entonces? ¿Me amas más que a estos? ¿A qué se refiere? ¿A estos discípulos? ¿Se refiere más que a esos peces, haciendo referencia a el pasado pesquero de Pedro? Pues él era un pescador, no solo era un pescador, sino probablemente era un pequeño empresario de el pescado ahí en Galilea. Se está refiriendo a las cosas que antes hacía, a las cosas que poseía, con las cuales él obtenía sustento para él y para su familia. ¿A qué se refiere? Y sabes, la pregunta es intencional. ¿Me amas más que a estos? Y es que si tú te acuerdas, Pedro era muy intenso. Él era de los que había demostrado una pasión y una devoción por Jesús muy extrema. Mira, Mateo 26:33. Fíjate lo que dijo Pedro: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Eso es lo que él decía. Bueno, no solo lo dijo ahí. Juan 13:37. Fíjate lo que dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y es justo en el momento en que Jesús va a ser aprendido, va a ser llevado ante el sumo sacerdote para después tener un juicio ahí chafa y luego ser crucificado. Pondré mi vida por ti. Bueno, no se aventó, no acabamos de leer que Pedro cuando vio que era el Señor se aventó. Es ese Pedro, o sea, así. Entonces, Jesús, o el sentido de la pregunta es como: Pedro, ¿todavía sigues creyendo que puedes amarme más que todos ellos? ¿Todavía tú crees, tú te sientes capaz? Y en la respuesta no hay una autoconfianza. Dice, ¿qué responde Pedro? Sí, sí, Señor. O sea, si me preguntas que te amo, sí, sí te amo. No te puedo amar más que estos, te amo simplemente. Sí, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo. Señor, tú sabes que te amo, pero tú sabes cómo la he regado. Pero tú sabes que mi conducta no respalda lo que digo con amor. Tú lo sabes. Tú sabes que mi amor es imperfecto. Tú lo sabes, Señor. Sabes, Señor, te quiero demostrar que te amo, quiero vivir por ti, pero sabes que mi vida, que mi conducta no ha sido la mejor. Pero sí, Señor, te amo. Y aquí entramos a un juego de palabras en el original, porque aunque aquí en la traducción habla de amar y parece que es el mismo sentido, las palabras que usa Jesús para definir amor es ágape, y Pedro contesta como amor fraternal, fileo. Entonces, a veces hay un sobreénfasis en estas palabras, pero entonces, ¿qué está queriendo decir? Que entonces Pedro no puede amar con el mismo amor sacrificial que Jesús. Sí, en cierta manera. Lo cierto es esto: Pedro y Jesús no están hablando en griego. Pedro y Jesús están hablando en arameo. Así que en el arameo no hay ese énfasis en la diferenciación de la palabra amor. En el Evangelio de Juan podemos encontrar que Juan mismo, al hablar del amor de Dios y del amor de Jesús, habla en algunas ocasiones de el amor ágape y el amor fileos. Así que no sobredimensionemos eso. Lo cierto es que Jesús está reinstalando plenamente a este hombre que se siente que ha fallado, que sabe que no es perfecto, que sabe que le falló a Jesús, que aún sigue amando a Jesús, que quiere amarle, pero que sabe que no pudo amarle. Por eso le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y viene otra vez la misma pregunta, y es el mismo sentido: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, pastorea mis ovejas. Es exactamente lo mismo. Es más, voy a leer
en otra versión de la Biblia, la Biblia latinoamericana, ahí hace una distinción de estos verbos, de amar y querer. Dice, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y aquí en la tercera vez encontramos una diferencia donde Jesús usa la misma palabra con la que se refiere a amor y lo hace Pedro, fileo. ¿Me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y como dice el salmista José José, casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Y entonces cuando nos metemos en esa distinción que dijo acá, que parece que estamos cantando a José José. Pero hay algo más. Hay algo más simple y más sencillo que si agapeo o fileo. Es el reencuentro de la plenitud del amor de Cristo en un hombre tan imperfecto como tú y como yo. Y lo hermoso de esta historia es que el acceso al amor de Cristo, como lo tuvo Pedro, es el mismo acceso que tú y yo tenemos hoy en día. ¿Amas a Cristo? Sí. Y sí, cuando respondes sí, pues sí, lo dices: Señor, tú lo sabes. No afirmando soy perfecto, mi amor es perfecto, yo hago todo bien, nunca te fallo. No, Señor, tú sabes que te amo y tú sabes quién soy yo. En el verso 17, que quise decir, en la tercera ocasión, en la tercera vez que pregunta Jesús, Pedro se entristece de la reiteración. Y entonces la respuesta de Pedro dice que ya no dice sí, Señor, sino dice: tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. ¿Qué te puedo decir, Señor? Sabes que te amo. Y sabes una cosa, queda claro aquí que lo que Pedro necesitaba para cumplir su misión como pescador de hombres, para cumplir su misión como pastor del rebaño de Jesús, no era 2 años en el seminario teológico de Jerusalén, no era una vida perfecta a los ojos del mundo, sino lo que necesitaba era el amor de Cristo. Y a veces tú y yo queremos vivir vidas perfectas, está bien, queremos y anhelamos no equivocarnos y que todas las cosas salgan bien, y estamos esperando eso para responder al llamado de Dios. Cuando lo que tú y yo solamente necesitamos, no solo para responder a Él, sino para mantenernos en ese llamado, es el amor de Cristo. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, le dice Pedro a Jesús. Podemos mirar el amor inalterable de Jesús por Pedro. Podemos mirar la restauración, la reinstalación y otra vez el mandato claro para Pedro, que es: apacienta, pastorea. La misma idea, es la misma función. Jesús estaba llamando a pastorear al rebaño, pastorear los corderos. Corderos y ovejas, pues quizás los corderos podríamos decir que son esa gente bebé espiritual, esa gente que llega a creer apenas en Jesús, que son pequeños en la fe. Y ovejas, pues a lo mejor son los que ya han madurado y estamos todos madurando. Pero aquí no hay una distinción. Pedro sigue siendo una oveja. Y los versículos 9 al 14 que leímos antes nos dejan claro cómo Jesús, ¿qué hace primero? Jesús primero los alimenta y después que le dice: ve y alimenta a mis ovejas. Jesús no nos manda a hacer algo que Él no ha hecho por nosotros. Jesús mismo está dándoles el ejemplo. Jesús mismo sobrenaturalmente les provee el alimento, les da la comunión que ellos necesitan. Y luego lo ratifica, lo reinstala en el llamado, lo reinstala en el ministerio y le dice: ve, apacienta, pastorea.
Cuida, alimenta a las ovejas, cuida y alimenta a los corderitos, a los pequeños, cuida, pastoréalos, alimentalos. No solo eso, el verso 18 termina diciendo: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Y aquí Jesús le está mostrando su amor a Pedro, revelándole y profetizándole cómo habría de morir. Todos los comentaristas están de acuerdo en que la referencia a que extenderás tus manos es a que Pedro habría de morir crucificado como Jesús. La tradición, eso no está en la Biblia, la tradición cuenta que Pedro fue muerto crucificado. Y al momento de ser crucificado, él dijo con mucho gozo: no puedo morir crucificado como hizo Jesús. No soy digno de morir como murió Jesús. Así que voltéenme. Y entonces él murió de cabeza, crucificado de cabeza, porque ni aún así sintió digno de esa muerte, la misma muerte de Jesús. ¿Qué significa eso para nosotros? Amor, amor, amor. Vivir la resurrección de Cristo en nuestra vida diaria. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo impacta eso en nuestra vida? Número 1, lo vimos la semana pasada, en obediencia a la misión del Evangelio, obedeciéndole, como recordando nuestra misión. Somos pescadores de hombres. Número 2, y lo vimos en los versículos del 9 al 14, en comunión con Cristo, en comunión con la iglesia. Cuando vemos esta escena en la playa con un asadito, eso es calor de hogar, eso es comunión, eso es compartir el pan, eso es tener una relación íntima con Jesús. En el verso 2 de este capítulo veíamos que estaban juntos estos discípulos, pero no nada más estaban juntos ellos, estaban juntos en torno a Cristo, y eso es lo que hace una comunión verdadera. Pero número 3, vivimos la resurrección en nuestras vidas, en la reconciliación del amor de Dios para poder reconciliar a otros. En obediencia a la misión del Evangelio, en comunión con Cristo y su iglesia, y en reconciliación para reconciliar a otros. Y déjame concluir de esta manera. No es que ya voy a decir amén ahorita. Acuérdate que cuando un predicador dice que va a concluir, quedan horas todavía por delante. Voy a concluir de esta manera, y esto me deja ver dos problemas de la vida moderna, dos problemas que tú y yo nos enfrentamos, digamos ya así como si nos vemos un poquito más técnicos, de esta vida posmoderna, de este mundo posmoderno, de este mundo más allá del cristianismo, que ha olvidado la palabra de Dios, que ha dejado a Dios a un lado, que son la autosuficiencia y la búsqueda constante de sentido a todo lo que hacemos. Esos son los grandes problemas que tú y yo nos enfrentamos. Las películas, la literatura, las noticias, todo eso está dirigido a la autosuficiencia, al individualismo. Está llevado a que encuentre sentido en nuestra vida. Y nosotros, como creyentes, como cristianos, necesitamos reconocer que podemos vivir siendo creyentes. Podemos vivir vidas sin propósito. Podemos encontrarnos en una barca pescando a mitad de la noche sin pescar nada, nomás porque no podíamos dormir. Y podemos navegar en este mundo sin un propósito. Tiene que venir Cristo a darle sentido con sus instrucciones, con su palabra. También, número 2, que podemos vivir como creyentes. Podemos creer en Jesús, podemos creer en la resurrección, pero podemos vivir una vida buscando un propósito, no en Cristo, sino en otro tipo de cosas, y aún así ser creyentes. Y entonces estamos buscándole sentido en otros lugares y no en Cristo, y nuestra satisfacción no está en Cristo. Eso es lo que llamo yo, es alimentarnos de comida chatarra, de cosas chatarra que no llenan nuestra alma. Pero tenemos a ese Jesús que resucitó,
que nos hace el desayuno espiritual. Tú y yo necesitamos alimento espiritual. Jesús resucitado hizo el desayuno, nos hace el desayuno, nos invita a estar con Él, a tener una comunión con Él y a permanecer en una comunión unos con otros en torno a Jesús. Eso es la iglesia. Tú y yo necesitamos todos los días tener plática con Jesús, pero tú y yo también necesitamos permanecer en comunión en la iglesia. No nada más allá, yo por mi cuenta, no. Aquí podemos ver cómo ellos están juntos y al mismo tiempo están disfrutando de su relación con Dios, y podemos mirar cómo llega el momento en el que Jesús tiene que arreglar algo con Pedro. Y ahí están los demás, pero ahí están arreglando algo que tenían que arreglar ellos dos. De la misma manera, tú y yo nos perdemos de esa oportunidad de que tengamos un encuentro con Jesús personal y tengamos un encuentro con Jesús grupal, cuando buscamos en otros lados lo que solamente la palabra de Dios nos puede dar. El alimento es la palabra de Dios. La necesitamos todo el tiempo. Pedro nos recuerda en la carta de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2, nos recuerda esto: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El Salmo 19 es el Salmo de la palabra. Y el Salmo 19, en los versos 7 en adelante, 7 y 9, nos recuerda lo que hace la palabra, lo que es la palabra de Dios. Dice Salmo 19, 7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El alimento que Jesús nos da, su palabra, la palabra de Dios, es suficiente para nuestras vidas. No deberíamos de buscar otro tipo de alimento, otro tipo de satisfacción para nosotros. Como cantábamos al principio, Jesucristo basta. Pero en la modernidad, en el mundo posmoderno que está todo el tiempo llevándonos a la autosuficiencia y a la búsqueda de sentido en todo tipo de cosas, a veces nos hace perder de vista esto: el alimento, la palabra de Dios es suficiente para nuestras vidas hoy, para todas las áreas de nuestra vida, para toda circunstancia. Es perfecta, es completa, nos da todo lo que necesitamos para conocer a Cristo y todo lo que necesitamos para alcanzar la salvación y para poder vivir una vida dedicada a Dios. Ellos no pudieron por sí mismos alimentarse, ¿o sí? No pudieron. No pudieron pescar, no pudieron alimentarse por sí mismos. Y es que a veces llegamos a un punto en el que pensamos que si pudiéramos alcanzar algo más, un poquito más aparte de la Escritura. Yo necesito algo más. Mira, sí está, creo en la palabra de Dios, sí la Biblia es la palabra de Dios, sí es el alimento que necesito, pero necesito un poquito más de esto. Si yo tuviera tantito más esto, entonces yo estaría más cerca de Jesús. Ponle lo que quieras ahí. Entonces podría conocer más de Él y podría conocer... No, ya no estamos confiando en Él. Lo único que necesitamos es a Cristo. Lo único que necesitamos es ir a Cristo. Y la escena es muy gráfica, como lo veíamos la semana pasada. Pedro está en traje de baño. Se pone, está en la carne. Y cuando ve que está Jesús, yo digo, se debió haber aventado así, pero él se vistió y se aventó. Fue a Cristo. Lo que necesitamos es ir a Cristo. Lo único que necesitamos es a Cristo. Y lo único que nos capacita para vivir esta vida y para servirle es el amor de Cristo. No hay otra cosa. Somos alimentados, somos pastoreados por Cristo para que nosotros a su vez podamos apacentar y podamos pastorear a otros pequeños. Tú dices, no, yo no soy pastor. Si eres papá, si tienes hijos, seguro eres pastor. Si no tienes hijos y estás en tu trabajo y hay gente a tu alrededor que está comenzando a conocer de Cristo o que le estás compartiendo, les tienes también que guiar. El punto es que
tenemos una misión, ser pescadores de hombres, pero también tenemos una función, alimentar con la palabra de Dios a las personas que dependen de nosotros, a las personas que están a nuestro alrededor. Primero echamos la red y de peces se convierten en corderitos y luego en ovejas, pero en todos los casos necesitamos el alimento. Necesitamos el sustento, la palabra de Dios, pero necesitamos el amor perfecto de Cristo, que es derramado en corazones imperfectos, que buscan amar a Dios con todo su corazón, pero que no pueden. Termino con esta cita en 1 de Juan 3, y es el autor de este evangelio. Muchos años después, 1 de Juan 3, no hace muchas semanas estudiamos el domingo este pasaje. El abuelo Juan, cuando Juan escribe las cartas, es un abuelo, así le digo yo. El abuelito Juan, claro, directo, contundente, dice, 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Este capítulo comienza diciendo que Jesús se manifestó. Nos está hablando de una aparición, de una presentación de la presencia de Cristo corpórea ahí con ellos. Y ahora nosotros, tú y yo, estamos viviendo a la luz de esto, esperando la manifestación. Hoy no somos lo que debemos ser, pero somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por el amor de Cristo. Y hoy necesitamos responder a eso. Necesitamos conformarnos al alimento único que solo Cristo nos puede dar y que solamente podemos encontrar en su palabra. Hoy, no sé cuál sea la problemática, circunstancia que podamos estar viviendo. Pero aún en eso que tú dices, no, aquí no. Aquí yo creo que sí, la palabra de Dios no. Necesito eso, pero un poco más. No. La palabra de Dios es suficiente para nosotros. Mira cuál es el amor que Él nos ha dado, de tal manera que hemos sido llamados que hijos de Dios. Y ahora estamos esperando esa manifestación. Y mientras viene esa presencia, Jesús regresa por segunda vez, vivamos una vida práctica, una vida diaria donde se manifiesta y se hace verdad y real la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos manifiestas tu amor, el amor que nos alcanzó y que nos llevó a ser tus hijos, Señor. Aún no se manifiesta lo que hemos de ser, Señor. Nos has puesto, como dice tu palabra, en lugares celestiales, sentados junto contigo, Señor. Pero aún aquí no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que un día te manifestarás y que seremos semejantes a ti, porque te veremos tal como eres. Mientras tanto, Señor, ayúdanos, te lo pedimos, Señor, a vivir nuestras vidas en obediencia, Señor, en comunión, Señor, y en restauración. A conformarnos, Señor, a tu amor y a tu palabra, Señor. Solamente nos basta Cristo, solamente necesitamos el alimento que Cristo nos da. Señor, parece difícil, parece imposible en la circunstancia que estamos viviendo, pero hoy reconocemos que solamente dependemos de ti y que solamente necesitamos de ti, Señor. Que no podemos solos, Señor, que no podemos, que estamos buscando algo, pero que solamente tú con tu palabra nos puedes dar instrucción y nos puedes dar comida y nos puedes dar amor para seguir viviendo la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor, en Cristo Jesús.